¿Qué tal, muchachos? Vamos a analizar el problema resuelto de estática 4.3 del libro de Byron Johnson. Bien, bueno, les voy a resumir el problema. El problema trata de un carro de carga que está sostenido por una cuerda y a la vez por un riel que está en diagonal. Entonces, bueno, la intención es determinar la tensión en el cable y las reacciones en cada una de las ruedas. Para resolver este problema debemos de plantear primero las posibles reacciones que se pueden dar dado el tipo de unión o de apoyo. El tipo de unión o apoyo cuando se trata de un cable, bueno, pues solamente puede ser una la reacción y esta sería la de tensión, la cual sería de la siguiente manera. Mientras que en los apoyos dados por las ruedas sobre el riel se darían reacciones de la siguiente forma. Las reacciones debido a apoyos como son el tipo rodillo o patín, también conocidos, todo aquel tipo de unión que se plantea inicialmente como una rueda soportada en un riel o en una superficie plana, la reacción siempre va a ser perpendicular a la superficie. O a la línea que plantea o describe dicha superficie de apoyo. Entonces, por eso es que las reacciones son perpendiculares, en este caso, al riel que soporta las, las llantas del carro de carga. Y finalmente hay que considerar el peso del propio cuerpo, en este caso el carro de carga. El peso de este carro o de cualquier objeto siempre se plantea como una fuerza vertical hacia abajo. Bien, de esta manera ya tenemos todas las fuerzas que están actuando en el cuerpo. La tensión en el cable, las reacciones debido al apoyo de las ruedas sobre el riel y al propio peso del cuerpo, en este caso carro de carga. Ahora lo que seguiría sería utilizar las herramientas matemáticas que nos permitan definir ecuaciones para poder describir la magnitud de cada una de las fuerzas. En este caso son las ecuaciones de equilibrio, como lo son las sumatorias de fuerzas y sumatorias de momentos. Aquí la forma más sencilla de resolver este problema sería plantear un sistema de referencia que se alinee a la mayoría de las fuerzas, a las direcciones de la mayoría de las fuerzas. En este caso, como podemos observar, las fuerzas o reacciones R1 y T son perpendiculares. Entonces, podríamos plantear un sistema de referencias que tenga cierta inclinación para que considere estas reacciones alineadas a los ejes X y Y. Si planteamos un sistema de referencias inclinado con esta inclinación, podremos considerar que R1, R2 van en dirección X y que T va en dirección Y. Así, de esta manera, pues ya lo único que necesitaríamos sería descomponer a la fuerza que describe el peso en sus propias componentes X y Y para hacer uso de las ecuaciones de equilibrio de sumatorias en X y sumatorias de fuerzas en Y igual a 0. Las componentes de la fuerza debido al peso pueden ser planteadas de esta manera. La componente Y y la componente X. Bien, ahora ya no necesitaríamos a la resultante y trabajaríamos solamente con las fuerzas que comprenden las componentes de la resultante del peso. Sabemos que la componente Y con la vertical forma un ángulo de 25 grados, tal como está planteado aquí, pues la componente Y tiene la misma pendiente que el riel y la vertical
pues tienen la misma pendiente, ya sea colocada en este punto o donde está planteada por medio de la cota. Entonces sabemos que aquí existe un ángulo de 25 grados. Por lo tanto, las componentes pueden ser definidas en términos de ese ángulo y la hipotenusa, que en este caso sería la propia resultante del peso. Sabemos que en el planteamiento del problema nos dan el dato del peso del carro, el cual lo marcamos como una fuerza W y vienen a ser 5.500 libras. Entonces, con este dato conocido en el enunciado del problema, pues ya simplemente es cuestión de sustituir el valor de W, multiplicarlo por seno del ángulo o por coseno del ángulo para obtener a X o a Y. Bueno, una vez realizada la operación, vamos a tener como resultado de que la componente en X del peso nos va a dar 2.320 libras y la componente Y del peso 4.980 libras. Ahora, una vez que ya tenemos definido esto, pues ahora sí a hacer uso de las ecuaciones de equilibrio. ¿Cuáles son estas? Sumatorias de fuerzas igual a 0 o sumatorias de momentos igual a 0 en alguno de los puntos que más nos convenga. Bien. Si planteamos inicialmente sumatoria de fuerzas en X igual a 0, la ecuación que nos construiría dicho planteamiento sería la siguiente. Hay que considerar a todas las fuerzas que vayan en la dirección que estoy planteando como X. Entonces, aquellas fuerzas o reacciones que van en esa dirección sería R1 y se consideraría positiva debido al sentido. Luego R2 va en el sentido positivo a como planteé X, pues por lo tanto sería positiva más R2. Y la componente del peso en la dirección X, aquí la tendré que colocar en negativa debido a que la componente, como podemos observar, va en el sentido contrario de como planteé que el sentido positivo de X era en esta dirección y por lo tanto la componente está planteada en sentido contrario. Todo esto sería igual a 0. Ya no habría otra fuerza o reacción en ese sentido, o en esa dirección, perdón. Ahora, pues como podemos observar, R1 más R2 son incógnitas. Quien sí tiene un valor ya numérico es la componente X, la cual la puedo pasar hacia el otro lado, positivo. Y bueno, aquí tendríamos una ecuación con dos incógnitas, R1 y R2. Pues esto debe de ser igual a 2.320 libras. Entonces tenemos dos incógnitas y por lo tanto, debido a que es una única ecuación, pues aún no podremos resolver alguna de las dichas incógnitas. Por lo tanto, vamos a necesitar plantear otra ecuación de equilibrio. En este caso podríamos continuar con sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y veamos qué ecuación me construye este planteamiento de equilibrio. Las que van en dirección Y sería T y va en el sentido positivo a como lo coloqué en el sistema de referencia, por lo tanto T sería positiva. Y posteriormente sería la componente del peso en la dirección Y, la cual sería negativa, pues es contrario a como planteé el sistema de referencia, menos la componente Y serían todas las que van en la dirección Y, por lo tanto ya solamente basta con colocarle igual a 0. De aquí, de esta ecuación, quien es incógnita hasta el momento es la T, pues la componente Y del peso ya fue definida previamente. Por lo tanto, T es igual a la componente y la componente Y sabemos que vale 4.980 libras.
Entonces aquí ya está resuelta esta incógnita, una de las incógnitas que nos estaban solicitando definir, que era la tensión en el cable. La siguiente herramienta o planteamiento de equilibrio que nos va a permitir definir a las reacciones R1 y R2 sería sumatoria de momentos en algún punto. En este caso, el que más me conviene sería plantearlo en el centro de gravedad, G. Si planteo sumatoria de momentos en G igual a 0, en este sentido positivo, es decir, con momentos que tienden a producir giros en contra de las manecillas del reloj se considerarían momentos positivos. Bueno, pues este planteamiento va a permitir construir una ecuación de la siguiente manera. Tendremos que posicionarnos aquí en G y analizar cada una de las fuerzas que producen momentos con respecto a G. Como se puede observar, las componentes X y la componente Y no producen momentos debido a que un momento es una fuerza por una distancia. Entonces, debido a que la línea de acción de la componente X y componente Y intersectan el punto de apoyo o punto de análisis del momento, pues por lo tanto no existe una distancia y bueno, entonces si la distancia es 0, el momento sería también 0. Y las únicas fuerzas que no intersectan al punto de análisis vienen a ser R1, R2 y T. Por lo tanto, estas fuerzas sí producen momento en G. Y sería de la siguiente manera. R1 por una distancia. ¿Qué distancia? Bueno, la distancia debe de ser descrita por la longitud de una línea que comienza desde el punto de análisis e intersecte a la línea de acción de la fuerza que estoy considerando. En este caso estoy empezando con R1 y por lo tanto debo de plantear la línea de acción y analizar la forma de describir una línea que intersecte tanto al punto de análisis como a la línea de acción y con la línea de acción forme 90 grados. Entonces, una línea de esta forma una línea recta de esta forma. La distancia descrita por esta línea azul sería la que cumple con todos los criterios planteados hace un momento, es decir, intersecta o inicia desde el punto de análisis e intersecta la línea de acción y forma 90 grados. Entonces la longitud de esta línea sería la distancia que debo de utilizar para multiplicarla por la fuerza para definir el momento que dicha fuerza produce. Ahora, esa distancia, pues aquí me la está planteando la cota y sería una distancia de 25 pulgadas. Recordemos, bueno, lo voy a dejar planteado como 25 nada más. Siempre debemos de tener en mente las unidades que se están utilizando. Entonces, ok, lo siguiente es analizar el sentido. Si realmente este momento que estoy planteando aquí, R1 por 25, es positivo o es negativo. Bueno, y todo esto va a depender pues del sentido de la fuerza como está planteado y del punto de análisis. Como podremos observar, esta fuerza y dado este punto de análisis, pues tendríamos que imaginarnos que esta fuerza trate de rodear al punto y teniendo en cuenta también el sentido de la propia fuerza. Pues tendríamos que iniciar considerando el sentido de la fuerza. Y como podremos observar, pues esta fuerza pretendería rodear al punto de análisis de esta forma, el cual plantea hacer un movimiento o un giro que sería a favor de las manecillas del reloj. Por lo tanto, esto se consideraría como un negativo. Bien,
Dado que ya tengo la distancia y el signo, pues aquí ya tendría completo definido el momento que R1 produce en G. Ahora seguiría a analizar la siguiente fuerza que también genere momento en G. En este caso podríamos continuar con R2. R2, como podremos observar con respecto a G, si hacemos lo mismo de hace un momento, de analizar qué giro intenta producir o de qué manera se estaría moviendo la fuerza para rodear al punto de análisis, notaríamos que sería un giro algo así. Entonces, este giro es en contra de las manecillas del reloj, es decir, tendría el mismo sentido que está planteado aquí en la ecuación de equilibrio, el cual establecimos que es un giro positivo. Por lo tanto, el momento que genera R2 es positivo con respecto a G. Y lo que sigue es plantear a R2 multiplicado por una distancia. ¿Qué distancia? Bueno, pues aquí tengo que la distancia es necesario aplicar los mismos criterios que se aplicaron para la distancia que se definió cuando multiplicamos R1. Es decir, una línea que intersecte a la línea de acción de la fuerza R2 y forme 90 grados con ella, lo cual va a ser muy parecido a lo anterior y sería estos 25 pulgadas. Por lo tanto, aquí sería por 25. Bien, ¿serían todas las fuerzas que generan un momento en G? No, nos hace falta la fuerza o la tensión del cable T. ¿Por qué? Porque esta fuerza va de esta manera y no pasa o intersecta al punto de análisis. Y es por ese motivo que esta fuerza produce un momento. Bien, entonces el momento, para definir el sentido del momento, tendremos que analizar el sentido de la fuerza y tratar de intentar rodear al punto de análisis y averiguar en qué sentido se intentaría producir dicho movimiento de estar rodeando al punto de análisis hasta volver al punto inicial de la fuerza. Y como podremos observar, pues este giro tendría este sentido, el cual es a favor de las manecillas de reloj y por lo tanto se considera negativo. Bien, ahora recuerden, sería la fuerza multiplicada por la distancia. ¿Qué distancia? Bueno, pues sería esta distancia corta que está aquí, desde el punto de análisis hasta intersectar la línea de acción. Y ahí es donde se forma 90 grados, esta distancia corta. Y esa pequeña distancia se puede deducir al restarle a 30 pulgadas 24 pulgadas. Entonces de ahí vamos a obtener que realmente aquí son 6 pulgadas. La distancia es de 6 pulgadas. Por lo tanto aquí sería 6 pulgadas. Y todo esto es igual a 0. Bien, de aquí pues tendríamos lo siguiente. Menos 25R1 más 25 más 25R2 es igual a T por 6 pasado hacia el otro lado positivo, que sería 6 por T, que serían aquí lo tenemos definido, 4980. Bien, ahora tenemos esta otra ecuación, que la podríamos llamar 2, donde en esta ecuación se tienen dos incógnitas, a R1 y R2, de donde podremos observar que en la ecuación número 1 pues también teníamos como incógnita a R1 y a R2. Bueno, pues aquí podríamos aplicar cualquier método para resolver sistemas de ecuaciones. En este caso sería
dos ecuaciones, dos incógnitas. Y bueno, el más simple sería el de sustitución. Por ejemplo, podríamos definir, utilizando a la ecuación 1, podríamos definir a R2. R2 es igual, utilizando la ecuación 1, pues pasar a R1 hacia el otro lado restando, y por lo tanto me quedaría que sería 2320, sabemos que son libras, menos R1. Ahora, este R2 pues sería sustituirlo en otra ecuación, que en este caso sería la ecuación 2. Cuando apliquemos la sustitución aquí en la ecuación 2 sería menos 25 R1 más 25 por lo que es R2, que ya definimos que eran 2320 menos R1, y esto es igual a 29.880. Ahora pues simplemente hay que factorizar, hay que, sumar, despejar y aislar a R1. En este caso voy a continuar aquí, me quedaría menos 25 R1 más 25 por 2320 más 25 por menos R1. Y aquí pues tendríamos que podremos sumar R1 con R1 y los 58.000 que resultó de multiplicar los 25 por los 2320, pasarlo hacia el otro lado pues de manera negativa. De esta manera nos quedaría lo siguiente: menos 50 R1, y pasando el 58.000 hacia el otro lado quedaría restando, y bueno, aquí ya nada más es realizar la operación, donde pues ya nada más nos queda un término en el otro extremo de la igualdad, en la derecha, y bueno, pues ya nada más es cuestión de pasar el menos 50 a dividir a este número, y de esa manera poder definir a R1. Y por lo tanto R1 sería igual a dividir menos 28.120 entre 50, que sería 562.4 libras. Recordemos que lo que estamos analizando es una reacción, las reacciones son fuerzas, y por lo tanto, si realizamos todas las operaciones adecuadamente, las unidades que deben de quedar serían libras. Bien, pues ya tenemos definida R1, y de esta manera pues ya sería muy sencillo definir a R2, pues si tengo definida a R1 puedo sustituirla en alguna de las ecuaciones. En este caso la más fácil podría ser aquí en la ecuación número 1, y de esta manera definir a R2. Quedaría de la siguiente forma: 562.4 más R2 igual a 2.320. ¿Sí? Aquí nada más es cuestión de pasar los 562.4 hacia el otro lado, y de esta manera definir R2. R2 sería igual a 1.757.6 libras. Entonces ya, de esta manera ya tenemos definida a la reacción 2, reacción 1 y tensión. Bueno, pues esto sería todo. Muchísimas gracias.